Hola, el día de hoy estaremos haciendo una presentación de nuestro proyecto, que es una demostración de la ley de Hooke, de la clase de mecánica de materiales. Y este está presentado por mi presencia, Nelta Orellana, Jonathan Padilla, Justin Padilla, José Ortiz, Sergio Cepeda. Dando una introducción, en mecánica de materiales es fundamental analizar cómo se comportan los cuerpos aplicarles una fuerza. En este proyecto se estudia la deformación, elongación de una cuerda o cabulla al colgarle un peso. Para facilitar esta medición, se diseñó un sistema con Arduino y un sensor ultrasónico, permitiendo registrar la distancia desde el soporte hasta el extremo inferior del cable con una carga constante. Como objetivos, nuestros objetivos es explicar de forma práctica qué es la ley de Hooke y cómo se aplica a un resorte. Y como segundo objetivo, mostrar cómo se diseñó un sistema con Arduino para medir la elongación de del cable y de la cabulla. Y demostrar cómo el sensor ultrasónico permite obtener datos precisos de estiramiento. Y como último objetivo, comparar los resultados obtenidos con la teoría para verificar si se cumple la ley de Hooke. Bueno, yo les voy a hablar brevemente sobre lo que es la ley de Hooke, que es la base teórica de nuestro proyecto. En sí, pues esta ley pues es un principio fundamental en la física que describe el comportamiento de los materiales elásticos, como lo son los resortes. En términos simples, pues dice que el alargamiento de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica y siempre cuando no se pase del límite elástico del material. Es decir, que si aplicamos más fuerza, el resorte pues se estira más, pero de manera proporcional. En la siguiente diapositiva tenemos la relación de cómo se expresa la fórmula, donde, bueno, F es igual a K por X, donde F es la fuerza aplicada en newtons y K es la constante del resorte y X es la elongación o cuánto se estira el resorte, que es medido en metros. La constante K pues depende de qué tan rígido o flexible es el resorte. Y bueno, justo es lo que queremos comprobar en nuestro experimento, medir cuánto se alarga el resorte y pues aplicar masa y a partir de eso para calcular la constante K. Bueno, en sí esta ley pues nos permite entender y predecir cómo se comporta un resorte cuando se le aplica una fuerza y nuestro proyecto busca demostrar eso de forma práctica usando Arduino y sensor. Ahora vamos a explicar los componentes principales que utilizamos en el montaje experimental. Primero, tenemos la cuerda o cable, que es el material que estamos estudiando. Ese es, ese es de forma al aplicarse una carga y justamente esa deformación es la que queremos medir. Luego, utilizamos un peso de 130 gramos, que es la fuerza aplicada al sistema. Al colgar ese peso, la cuerda experimenta un alargamiento debido a la tensión. Para medir la elongación de la cuerda en forma precisa, empleamos un sensor ultrasónico HC SR04. Este sensor mide la distancia entre el soporte superior y el extremo inferior de la cuerda, permitiéndonos obtener el alargamiento al comparar la distancia antes y después de colocarse el peso. El sensor está conectado a un Arduino Uno, que funciona como el microcontrolador encargado de recibir los datos del sensor y procesarlo. Con este dispositivo pudimos registrar las mediciones de distancia en tiempo real. El montaje se sostiene gracias a una base y un soporte vertical, los cuales aseguran que el sistema permanezca firme y sin oscilaciones durante la medición, lo cual es fundamental para obtener datos precisos. Finalmente, utilizamos los cables de conexión para vincular al sensor el Arduino y una fuente de energía mediante conexión USB, que alimenta el circuito completo. De esta manera, cada componente tiene un rol específico para garantizar la correcta medición de la elongación de la cuerda bajo carga. Buenas, yo vendría a hablar desde la descripción del funcionamiento de nuestro proyecto.
básicamente se usó una cuerda suspendida verticalmente con una masa colgada de 130 gramos. Ya sabemos que eso a 0. Son unos más o menos unos 0,13 kilogramos. Kilogramos por la aceleración de la gravedad 9,81 nos da nuestra fuerza aplicada, que es justamente el fin de la descripción. Pero además de eso, tenemos que entender que se coloca un sensor de distancia, el ultrasónico HCSR4, apuntado al extremo inferior del sistema, midiendo el alargamiento total. Este sensor funciona por medio de nuestro cerebro lógico, que vendría a ser un Arduino. Este registra la distancia antes y después de colocar el peso, calculando la elongación. Eh, Cuando me refiero a que nuestro Arduino es el cerebro lógico, me estoy dando a entender que nuestro sensor ultrasónico HCSR4 son los ojos del cerebro y el Arduino está cargado con un código especial que permite transformar las señales analógicas del sensor ultrasónico en elementos visibles para nosotros. Elementos y códigos y formas que justamente vamos a ver a continuación. Bueno, mi nombre es José Ortiz y yo le estaré hablando acerca del código utilizado. En este caso, utilizamos un Arduino, como dijo nuestro compañero Justin, que este caso sería el cerebro del proyecto, ¿verdad? Y bueno, pues la configuración inicial pues sería un setup, ¿verdad? Y se inicializa con un puerto serial, porque donde vamos a estar viendo los datos del alargamiento del resorte es por medio del monitor serial del Arduino. Y pues se configuran los pines del ultrasónico o conocido como HCS SR04, que entonces nosotros pues se conectaron por medio de Jumpers y a una placa de prueba y eso conectado a un Arduino. Entonces en los pines donde fueron conectados los Arduinos se deben de, como decir, presentar en el código del Arduino para que puedan pues recibir la información de cuando el ultrasónico esté trabajando. Y pues mide la distancia inicial y se promedia para una mayor precisión. Y también tenemos un código en bucle que es el loop y esto más que todo es para medir la distancia actual y se calcula la elongación del resorte con la distancia actual y la distancia inicial. Y también se filtra valores menores a 1 centímetro para poder evitar, por decirlo así, como un ruido o los falsos positivos. Y pues en la pantalla del monitor serial se va a estar imprimiendo la elongación en el monitor serial, valga la redundancia, cada 500 milisegundos. Y bueno, ¿cómo hacemos para medir la distancia? Pues el ultrasónico envía un pulso, entonces se mide el tiempo de retorno y ese tiempo de retorno se convierte a distancia en centímetros. Y no sé si puede presentar otra diapositiva, por favor. Y pues ahí más que todo se ve como arriba, se ve cómo se están declarando las variables en los digital pin de los Arduinos. También se está viendo de que se pone un delay para de que no se vea tan rápido la elongación del resorte y para poder apreciar mejor los datos. Y también abajo se puede observar lo del el void loop, que más que todo sería como el código en bucle para estar calculando las distancias. Y en la siguiente diapositiva estaríamos viendo en el monitor serial cómo se están haciendo las elongaciones y también tenemos un video demostrativo de cómo lo estábamos haciendo en práctica real, ¿verdad? Y pues más que todo ahí, a donde se está viendo es que nosotros debemos de calibrar primero también el ultrasónico. Entonces se están haciendo esas pruebas para evitar que hayan falsos positivos a la hora de calcular la elongación del resorte. Y también en el siguiente video se puede ver cómo lo hacemos también con el cable porque también va a estar variando el tiempo y entonces habría que calibrarlo y luego hacer un promedio para poder ver exactamente o ser más precisos con los datos a la hora de la elongación del resorte. Para terminar esta presentación, podemos concluir que este experimento permitió demostrar que un material flexible como la cuerda presenta un alargamiento proporcional a la fuerza aplicada.
dentro de su rango elástico. El uso de Arduino y un sensor ultrasónico facilitó una medición sencilla y precisa, sin necesidad de celdas de carga ni pantallas. Aunque se usó solo una masa, el cálculo de la constante K fue coherente con lo esperado, validando la ley de Hooke de forma experimental. Eso fue todo. Muchas gracias.